Imaginen un lugar en el que un satélite pueda rodear la Tierra en 90 minutos. En el que un turista despierte durante sus vacaciones para contemplar las vistas desde un hotel espacial y una mancha de pintura se convierta en un arma letal capaz de hacer un agujero en una nave espacial. Todo esto puede ocurrir en la órbita terrestre, nuestra puerta de entrada al sistema solar. Alberga astronautas, chatarra espacial y pronto a los adictos al riesgo. Viaje con nosotros hasta el límite del espacio. El universo, el límite del espacio. En un futuro no muy lejano, un ser humano embarcará en un cohete, se sentará en una plataforma abierta y ascenderá a unos 200 kilómetros hasta la órbita terrestre. Vestido con un traje espacial de última tecnología, podrá contemplar una vista incomparable a través de un visor recubierto de cuarzo. Estar en la baja órbita terrestre es algo espectacular. Cuando miras hacia arriba, ves la oscuridad del espacio exterior y las estrellas. Las estrellas brillan incluso durante el día. Si miras hacia abajo, ves el brumoso resplandor azul del gigantesco océano bajo tus pies. Este observador es un paracaidista espacial, una nueva raza de adictos a las emociones fuertes. Se desprende de su arnés de seguridad en el límite del espacio, echa un último vistazo al universo y salta, cayendo a toda velocidad hacia la Tierra. El paracaidismo espacial es uno de los muchos planes futuristas previstos para la órbita terrestre, la región del espacio que rodea la Tierra y que comienza a unos 200 kilómetros sobre el nivel del mar. Alberga satélites y a la estación espacial. Y si Orbital Outfitters se sale con la suya, albergará también al deporte extremo definitivo, el paracaidismo espacial. La órbita terrestre es una ventana al universo y podría convertirse en una extensión de la propia Tierra, de su industria, de sus exploraciones y de su diversión. Pero el entorno de la órbita terrestre es muy diferente del de su superficie. Aquí desaparece el oxígeno y también la atmósfera que nos ofrece un escudo protector alrededor de la Tierra. Quien se atreva a explorarla se enfrentará a numerosas amenazas cósmicas. Solemos olvidar que el espacio exterior es peligroso. Olvidamos que en el espacio exterior hay radiaciones cósmicas, erupciones solares, meteoritos, desechos espaciales. Estar en el espacio exterior es como una carrera de obstáculos. Los adictos al paracaidismo saltan desde aviones para caer a toda velocidad hacia la Tierra. Hacerlo desde el espacio puede parecer la experiencia más emocionante imaginable, pero es una idea que se basa en conceptos muy serios. El doctor Jonathan Clark es cirujano de vuelo de la Armada y ha sido paracaidista de gran altitud. Además, es uno de los responsables del concepto del paracaidismo espacial y tiene razones personales para ello. Fui asignado a las operaciones espaciales de la NASA. Mi esposa era astronauta. Columbia, aquí Houston. Comprobación de comunicaciones. Y falleció en la misión del Columbia de 2003. Los pilotos militares saltan con seguridad de los aviones en peligro. Actualmente no existe un procedimiento de evacuación para que los astronautas puedan saltar de una nave espacial si se produce una catástrofe. Aproximadamente en un 1% de los casos se produce un fallo grave en el motor principal o una catástrofe en el espacio exterior. El traje de paracaidismo espacial podría convertirse en un nuevo dispositivo de seguridad de las misiones tripuladas. Y la primera prueba es un salto desde casi 50.000 metros. Para sobrevivir a una reentrada, el traje del paracaidista ha de cumplir numerosos requisitos.
Debe ser un traje de una sola pieza que aísle de los 40 grados bajo cero del entorno espacial y también de los 240 grados generados por la reentrada. Ha de contar con un pequeño propulsor de gas en cada guante que permita orientar y dirigir el cuerpo en ingravidez. Un sistema de circuito cerrado que proporcione oxígeno y elimine el dióxido de carbono durante los 10 minutos de caída. Un paracaídas de freno para estabilizar al astronauta a medida que se acerque a la Tierra. Y un paracaídas tradicional que se despliegue a unos 900 metros para permitir un aterrizaje seguro. Será una experiencia espectacular. En los primeros 2 minutos del salto, el saltador espacial alcanzará los 4.000 km por hora en caída libre. La resistencia ejercida por la atmósfera calentará el traje espacial hasta los 245 grados centígrados y frenará al saltador hasta la denominada velocidad límite o terminal, 190 km por hora. En el minuto 7 se abrirá su paracaídas de freno y su velocidad comenzará a disminuir. Por último, a 900 metros, se desplegará el paracaídas convencional y el saltador llegará a salvo a la superficie. Será una experiencia digna de una película. Chris Gillam trabaja en Hollywood como diseñador de vestuario y es el director del departamento de diseño de Orbital Outfitters. Está diseñando diversos trajes espaciales para esta empresa. Sus diseños de vestuario son tan precisos que la NASA le ha encargado el diseño de la parte superior de un traje espacial femenino. Cuando observas de cerca los trajes espaciales, te das cuenta de que no son solo trajes blancos con accesorios de plástico y un casco en forma de escafandra. Podríamos considerarlos naves espaciales personales. Para proteger el cuerpo, los trajes espaciales están diseñados en capas. Imagina el tipo de ropa que necesitarían para caminar por un lugar el doble de duro que el Sáhara. Y un solo paso después se encontrasen en el Ártico. Así debería ser su traje. Para concebir la forma y la función de sus diseños para Orbital Outfitters, Gillam se inspira en trajes del pasado para crear diseños del futuro, concretamente en las armaduras medievales. Aquí vemos un guantelete del siglo XIV. Este arco del nudillo es prácticamente idéntico al que se encuentra bajo la cubierta del guante de un traje de la lanzadera espacial. Y lo más interesante es que tiene casi la misma forma y realiza la misma función. Aunque el paracaidismo espacial podría tardar años en ser una realidad, los buscadores de emociones fuertes ya están en camino hacia el límite del espacio, la órbita terrestre. Hasta 2001, orbitar la Tierra era un privilegio reservado a muy pocas personas. Los astronautas elegidos para trabajar en el espacio. Pero eso era antes de que el turismo espacial se convirtiese en una realidad. Uno de los sueños de la mayoría de las personas vinculadas con el mundo de los vuelos espaciales es poder realizar uno de esos vuelos. El turismo espacial ha sido una parte importante del concepto de esas personas sobre los vuelos espaciales desde su origen. Actualmente, Space Adventures Limited es la única empresa que hace ese sueño realidad. Somos la única empresa privada de viajes espaciales. Space Adventures comenzó su andadura hace 10 años, cuando su primer cliente realizó un vuelo a gran altitud en un reactor ruso. Cuando regresó y habló acerca de la experiencia de ver la curvatura de la Tierra y el cielo negro sobre su cabeza, supe que podía ser un gran negocio y que habría millones de personas que querrían vivir la misma experiencia. En 2001, el multimillonario americano Dennis Tito, gestor de inversiones, se puso en contacto con Space Adventures para intentar organizar un viaje hasta la órbita terrestre. Y ese fue el comienzo de la era del turismo espacial privado. El vuelo de Dennis Tito a la Estación Espacial Internacional fue un logro enormemente importante que mucha gente de la comunidad espacial aplaudió. Les pareció algo genial, el comienzo de una nueva era.
Me encanta el espacio. En la actualidad, Space Adventures Limited ofrece viajes a la Estación Espacial Internacional por 33 millones de dólares. Aprendes cosas sobre los cohetes, sobre la nave espacial en la que vas a volar, sobre la estación espacial y cómo es la experiencia de vivir, comer, trabajar e incluso ir al baño en el espacio. Para llegar a la estación espacial, el turista espacial debe viajar en una cápsula Soyuz rusa. Lleva 35 años volando con éxito. Es un gran hito de la ingeniería que pueda llevarte desde la superficie hasta la órbita en menos de 8 minutos. Una vez en la estación espacial, los turistas vivirán como lo hacen los astronautas. Comodidad es un término relativo. Si te sientes cómodo haciendo acampada, estarás bien en la estación espacial. Si estás acostumbrado a ir a lugares en los que no dispones de todas las comodidades del hogar, entonces te resultará bastante cómodo vivir en una nave espacial. La comida es genial, pero no vas allí por la comida. El auténtico goce del espacio es poder flotar en ingravidez, ver la Tierra, formar parte del futuro de la exploración espacial y poder experimentar qué se siente al salir del planeta e ir a un lugar al que muy pocas personas han ido antes. Verás la Tierra en todo su esplendor y podrás ver 16 amaneceres y puestas de sol cada día por la gran velocidad a la que viajas alrededor de la Tierra. Ahora mismo un viaje al espacio resulta demasiado caro para la mayoría de los ciudadanos de a pie. Viajar por la baja órbita terrestre le costaría a usted unos $20.000 por kilo. Su peso en oro. Actualmente hay muchas empresas diseñando nuevas naves para hacer asequibles los viajes espaciales. Estos viajes nunca podrán costar $4.000 sin una inversión inicial de $40 millones. Pese a ello, Space Adventures Limited tiene grandes planes para ampliar su catálogo espacial. Uno de nuestros futuros clientes realizará un paseo espacial por primera vez. Estamos entusiasmados con nuestro programa de vuelos alrededor de la Luna. Durante ese vuelo llegarán literalmente a un centenar de kilómetros de la superficie lunar. Enviar ciudadanos de a pie al espacio ha cambiado el paradigma de la exploración espacial. Yo diría que hemos abierto la puerta al resto de la industria. Hoy en día hay muchas personas interesadas en la expansión de esta frontera en el sector privado y esperamos pasar a la historia como el catalizador que hizo que todo este sector se pusiese en marcha. Tal vez la faceta más emocionante de una aventura espacial sea llegar hasta el límite del espacio. Pero el inmenso espacio alberga amenazas totalmente diferentes a las que nos acechan en la Tierra. La órbita terrestre, nuestro límite espacial, se suele dividir en tres partes. La baja órbita terrestre ocupa la franja de 1.770 kilómetros de ancho más cercana a la atmósfera de la Tierra y comienza solo 190 kilómetros sobre el nivel del mar. La baja órbita terrestre ofrece enormes ventajas. En primer lugar, la mayoría de los programas espaciales tripulados también se realizan en ese radio. 1, 0. Despegue del transbordador espacial Endeavour. También los satélites espía, los satélites de comunicaciones y los meteorológicos se encuentran en la baja órbita terrestre. La baja órbita terrestre es como una ciudad muy concurrida. En ella suceden muchas cosas. Alberga el telescopio espacial Hubble y la Estación Espacial Internacional. Y es aquí donde la nave Soyuz y el transbordador espacial completan sus misiones. Los objetos y las personas pueden rodear la Tierra en la baja órbita terrestre en unos asombrosos 90 minutos. 45 minutos en el lado soleado y 45 minutos en el lado oscuro de la Tierra. Salvo algunos viajes a la Luna, todas las visitas de la humanidad al espacio han sido a la baja órbita terrestre. Lo fundamental de la baja órbita terrestre es que si no pudiésemos llegar hasta ella no podríamos ir a cualquier otro lugar, y los vuelos espaciales tripulados consisten en ir a otro lugar. La baja órbita terrestre es el punto de entrada de estos trayectos.
Por encima de la baja órbita terrestre se encuentra la región denominada órbita terrestre media. Esta amplia franja del espacio se extiende entre 1900 y 22.500 kilómetros sobre la Tierra. Muchos satélites de comunicación son puestos en órbita en ella, incluyendo los satélites de posicionamiento global o GPS. Los satélites GPS orbitan la Tierra a unos 20.000 kilómetros, en lo que llamamos una órbita media terrestre. Rodean la Tierra 2 veces al día, una cada 12 horas. Los satélites GPS están situados en 6 planos orbitales. Imaginen una esfera con 6 órbitas situadas a la misma distancia alrededor de la Tierra, con 4 o 5 satélites en cada plano orbital. Eso nos permite cubrir todo el planeta. Los satélites GPS están situados a esta altitud para que varios estén disponibles desde un punto determinado de la Tierra en cualquier momento del día. Hacen falta 4 satélites para obtener una ubicación exacta. El primero ofrece una situación aproximada, el segundo y el tercero la precisan y el cuarto ofrece la posición exacta. La órbita terrestre media alberga también los peligrosos cinturones de radiación de Van Allen. Estos cinturones de partículas cargadas de alta energía pueden hacer perder el control de satélites de $300 millones o afectar a una persona con una dosis letal de radiación. Se extienden desde la Tierra como anillos alargados. Los satélites son situados cuidadosamente en altitudes específicas para evitar estos destructivos cinturones de partículas procedentes del Sol. A una distancia aún mayor se encuentra la alta órbita terrestre, también llamada órbita geosincrónica. Si consideramos la baja órbita terrestre una ciudad muy concurrida, la alta órbita terrestre sería una zona rural. Estos satélites vuelan sobre la Tierra entre 35.500 y 56.000 kilómetros sobre el nivel del mar, lo que les ofrece una perspectiva incomparable dada su privilegiada ubicación. Más de 2.000 satélites vuelan por la alta órbita terrestre. Estos satélites parecen estar inmóviles. Rodean la Tierra cada 24 horas, pero nosotros hacemos lo mismo, y eso produce la ilusión óptica de que estos satélites permanecen inmóviles en el espacio exterior. Pero para llegar hasta la órbita terrestre, cualquier objeto debe antes abandonar la superficie y ser enviado al espacio. Para lograrlo, un cohete o nave espacial ha de alcanzar la velocidad apropiada y situarse en una trayectoria y una altitud determinadas. Algunos kilómetros por hora de menos y la fuerza de gravedad y la resistencia de la atmósfera harán que una nave espacial caiga y se estrelle contra la superficie. El concepto es dejar atrás la resistencia de la atmósfera baja, sus turbulencias y su fricción, y a continuación tomar la dirección correcta y acelerar cuando se haya superado esa resistencia atmosférica. Y existe una buena razón para lanzar las naves espaciales en vertical hacia arriba en vez de formar un ángulo como hacen los aviones. Los lanzamientos espaciales se realizan en vertical para atravesar la parte más densa de la atmósfera en primer lugar. Luego describen un arco a pocos kilómetros de altura y después empiezan a acelerar en la dirección deseada. Para alcanzar la órbita prevista, una nave espacial ha de viajar a 28.000 kilómetros por hora según una trayectoria específica desde la superficie hasta la altitud deseada. Un desvío de un solo grado y la nave espacial terminará en una órbita equivocada. Tras un trayecto de 8 minutos y millones de litros de combustible consumidos, la nave se sitúa en órbita. Una órbita es una trayectoria recurrente alrededor de otro objeto. Al igual que la Tierra orbita en torno al Sol, un satélite o una nave espacial se mantienen en órbita gracias a la gravedad. La masa de la Tierra crea una fuerza gravitatoria que desvía cualquier objeto de su trayectoria en línea recta. Podría parecer que la fuerza gravitatoria de la Tierra pierde gran parte de su intensidad a esta altitud. Pero en la baja órbita terrestre la gravedad es solo un 2% menos intensa que en la superficie de la Tierra. La forma de mantenerse en órbita consiste en ir a una velocidad lo suficientemente elevada. Caes hacia la Tierra tan rápido que tu trayectoria curva nunca colisiona con la superficie curva de la Tierra. Rodeas el planeta cayendo constantemente.
No dejas atrás la gravedad, sino que es la gravedad del planeta la que te hace girar a su alrededor. Es lo que te mantiene en esa trayectoria circular y te hace caer hacia la Tierra. En teoría, cualquier objeto puede mantenerse en órbita eternamente siempre que tenga suficiente velocidad para resistir la atracción gravitatoria de la Tierra. Existen dos tipos de órbitas, las circulares y las elípticas. Los satélites y las naves espaciales que necesitan mantener una altitud constante describen órbitas circulares. Viajan en círculo alrededor de la Tierra. Los satélites cartográficos, los de posicionamiento global y los meteorológicos describen órbitas circulares. Las órbitas elípticas tienen forma oval. Se utilizan cuando parte de la órbita ha de realizarse a gran altura, pero no es necesario que se trate de una órbita circular a gran altitud. Las naves espaciales que llevan satélites hasta órbitas altas describen órbitas elípticas para transportar su carga. Tanto en una trayectoria circular como en una elíptica, la órbita terrestre alberga numerosos peligros. En octubre de 2007, la Armada de los Estados Unidos derribó un satélite fuera de servicio con un misil de crucero antes de que reentrase en la atmósfera. ¿La razón? El satélite contenía materiales peligrosos. Y si hubiese caído a tierra, podría haber causado miles de casos de envenenamiento. Transportaba 450 kilos de hidracina, un combustible muy común. La denominada Operación Bernd Frost fue la misión más compleja realizada hasta el momento para proteger el planeta de un problema grave que aún lo será más: la chatarra o basura espacial. Chatarra espacial es todo aquello que el hombre ha puesto en el espacio y ha dejado de funcionar. Hay restos que se remontan a nuestras primeras misiones espaciales. Como un vertedero que se va llenando poco a poco de desechos. Desde el lanzamiento del Sputnik en 1957, los restos se han ido acumulando alrededor del planeta Tierra. En 50 años de carrera espacial hemos llenado el cielo con nuestra basura. La órbita terrestre alberga hoy unos 20.000 objetos que la convierten en un vertedero mortal repleto de desechos. La Tierra parece estar rodeada por un enjambre de abejas. La mayor parte de los restos espaciales son fragmentos de cohetes, satélites que ya no están en funcionamiento y trozos de objetos que se han fragmentado tras un lanzamiento. Atrapados por la fuerza gravitatoria de la Tierra, estos fragmentos se desplazan a más de 35.000 kilómetros por hora. 10 veces más veloz que una bala. Una colisión entre esta chatarra espacial y objetos en funcionamiento como satélites o naves espaciales tripuladas podría ser catastrófica. El Centro de Operaciones Espaciales Conjuntas, JSPOC por sus siglas en inglés, es una unidad de vigilancia de alto secreto que se encarga de seguir la pista a todos los objetos que orbitan alrededor de la Tierra, incluidos los desechos espaciales. Utilizamos diferentes sensores situados por todo el mundo, la denominada Red de Vigilancia Espacial. Está formada por 29 estaciones situadas por todo el mundo, radares y telescopios ópticos que hacen un seguimiento de más de 18.000 objetos puestos por el hombre en el espacio. Eso incluye satélites activos, otros en desuso, carcasas de cohetes utilizados en lanzamientos y restos que simplemente se han desprendido. Si llegasen a colisionar entre sí, se produciría una situación catastrófica. Para poder ser controlados por el Centro de Operaciones Espaciales Conjuntas, los restos deben medir al menos 5 centímetros de ancho. Hay objetos mucho menores que no pueden ser rastreados. En la mayoría de los vuelos que realicé en el transbordador, vimos pequeñas marcas en las ventanillas del tamaño de la punta de un lápiz. La mayor parte de los restos se encuentra en la baja órbita terrestre.
En 2008, una colisión deliberada entre dos satélites indignó a la comunidad internacional y creó una nube de escombros que amenazó la baja órbita terrestre como nunca antes había ocurrido. Nuestro límite espacial es la órbita terrestre, una nueva frontera para el turismo y la exploración espaciales. Pero en ella acechan peligros como la chatarra espacial que amenaza como nunca a nuestras naves espaciales y satélites. En 2007 la cantidad total estimada de restos espaciales era de 20.000 fragmentos. 14.000 de ellos podían ser rastreados. Pero en 2008 el programa espacial de China hizo colisionar deliberadamente dos satélites durante una prueba antisatélites. La comunidad espacial internacional se indignó. El 10 de enero de 2007 vigilábamos menos de 14.000 objetos y 16 meses más tarde esa cifra se había incrementado en más de un 30%, superando los 18.000. El problema de los restos espaciales continúa agravándose. Y ya se han producido choques entre estos restos y objetos en funcionamiento. En uno de ellos, un fragmento golpeó y rompió uno de los brazos de una nave espacial. Para evitar futuras colisiones, el Centro de Operaciones Espaciales Conjuntas está en contacto permanente con la NASA y otras entidades espaciales internacionales. Informan de los riesgos que puedan correr las naves espaciales y los satélites para que puedan alejarlos del fragmento en cuestión. Todo ello de un modo similar a la maniobra de un barco para así evitar cualquier peligro mientras navega. No podemos ver qué hay bajo la superficie del agua. Podríamos sufrir algún daño al chocar con un tronco o quedar atrapados. En órbita nos enfrentamos al mismo problema. No hacemos un seguimiento de todos los restos que podrían dañar o inutilizar una nave espacial y nuestra única medida de protección es el hecho de que estadísticamente es poco probable que choquemos con algún fragmento. Y esa póliza de seguros tiene fecha de caducidad. Afortunadamente no se ha producido ninguna colisión catastrófica entre naves tripuladas y restos espaciales. Todavía. Nunca hemos visto una nave tripulada chocar con algún resto orbital, pero hemos estado cerca en varias ocasiones. Estos objetos, independientemente de su tamaño, siempre suponen un peligro, pues pueden abandonar sus órbitas por causa del deterioro orbital. El deterioro orbital se produce cuando un objeto pierde velocidad por fricción y comienza a ser atraído por la gravedad de la Tierra. La resistencia atmosférica es la principal causa de deterioro orbital, como le sucede a un ciclista en la carretera. Cuando pedaleas a una velocidad constante, equilibras tu fuerza muscular con la resistencia de los neumáticos sobre la carretera y la resistencia del aire que atraviesas. Cuando vas en bicicleta superas esa resistencia con tus músculos y en el espacio enciendes los motores de cohete para impulsarte hacia adelante, aumentar un poco la velocidad y superar la resistencia del aire. Eso es lo que hay que hacer en el espacio para evitar que la estación espacial caiga a la Tierra y se queme. Si su empuje cesase, la resistencia del aire la frenaría hasta detenerla y caería hasta reentrar en la atmósfera. Algunos objetos sobreviven a su reentrada, y el tamaño de los que han caído a la Tierra es aterrador. En los últimos 40 años, 17.000 fragmentos de restos espaciales han podido superar su reentrada en la atmósfera. En 1997, un depósito de acero inoxidable de unos 250 kilos cayó a unos 50 metros de la casa de un agricultor en Texas. No le hizo ninguna gracia. Si uno de esos restos logra superar la reentrada, viaja a una velocidad de 193 kilómetros por hora hasta caer a la superficie. En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se produjo una reentrada durante el día. Había personas trabajando en el campo. Oyeron un estruendo.
Levantaron la vista y vieron caer ese objeto. En el segundo, en California, Aerospace Corporation recoge y estudia esa chatarra espacial para el ejército americano y empresas privadas. Este objeto era parte de una pieza de chatarra espacial. Era parte de uno de los módulos de un cohete que se utilizó para poner en órbita un satélite GPS. Aquí se pueden ver los soportes que se fundieron durante su caída. Hemos cortado unas muestras para tratar de comprender lo que sucedió en esta zona y qué temperatura alcanzó. Esta información mejorará nuestros modelos. Averiguar cómo pueden superar estos objetos su reentrada en la atmósfera es importante para la construcción de futuros satélites y naves espaciales. Recuperar y reutilizar componentes vitales de los vehículos espaciales podría significar un ahorro millonario en costes de fabricación. Sin embargo, recuperar restos espaciales no es tarea fácil. El agua cubre 3/4 partes de la superficie terrestre, así que muchos de esos restos caen al agua. Es difícil encontrar alguno en la Tierra. Se calcula que la cantidad de restos espaciales se habrá duplicado en 2050. Pero eso no ha disuadido a los empresarios que continúan explorando la órbita terrestre como objetivo de sus negocios. Por solo $2.500, Memorial Space Flights se encarga desde 2008 de situar en la baja órbita terrestre las cenizas de sus seres queridos. Un final apropiado para todos los que soñaron con visitar algún día el espacio exterior. Esta es solo una de las muchas ideas que distintos empresarios están desarrollando para la órbita terrestre. Pero para hacer negocios en el espacio, habrá que encontrar la forma de lograr una ocupación permanente. Estamos en los primeros años del siglo XXI y preveo que el espacio se convertirá en una zona industrial. El Skylab, la Mir y ahora la Estación Espacial Internacional han albergado estancias y experimentos de larga duración en el espacio. ¿Qué pasaría si las empresas privadas también pudiesen disponer de naves espaciales orbitando la Tierra? Somos la primera empresa en disponer de una estructura de ese tipo. Muy cerca del centro de Las Vegas, Bob Bigelow y su equipo de Bigelow Aerospace están creando en una instalación de alta seguridad una nueva generación de naves espaciales. Estoy viviendo un sueño de mi infancia. Y creo que formaremos parte de algo realmente importante. El sector privado también está explorando las oportunidades de nuestro límite espacial. Bigelow Aerospace está desarrollando espacios de trabajo hinchables denominados Genesis, que serán situados en la órbita terrestre. Se trata de una tecnología inspirada en la NASA. Encontré un artículo sobre una tecnología en la que la NASA había estado trabajando y pensé, Dios mío, esto es genial. La NASA desarrolló un módulo hinchable, un habitáculo denominado TransHub. Iba a ser acoplado a la estación espacial para proporcionar más espacio, pero la NASA no logró los fondos necesarios para llevarlo a cabo. Unos años después adquirimos las licencias de las patentes de la NASA. Es un concepto ingenioso. Las naves de Bigelow son cápsulas hinchables que se transportan en el morro de un cohete no tripulado durante su lanzamiento. Y se hinchan hasta triplicar su tamaño una vez puestas en órbita. Cuando transportas algo utilizando cohetes, dispones de un espacio determinado. Como esta botella tiene el tamaño que tiene y eso es todo. Pero si transportas algo de un cierto volumen que pueda triplicar su tamaño, dispones de mucho más espacio aprovechable. Utilizamos gas a presión para que adopte su forma. La nave espacial hinchable puede adaptarse a todas las necesidades del cliente. Laboratorio de investigación, fábrica, hotel espacial.
todos los sectores industriales emergentes de la órbita terrestre. Podemos albergar diferentes tipos de clientes que solo tienen que pagar por el tiempo que les interese. La nave está compuesta por un material muy duradero, pero también flexible, denominado Soft Goods Systems. Hemos conducido toda nuestra vida sobre materiales similares, sobre neumáticos. Los sistemas hinchables son muy fiables, muy resistentes. Bigelow confía en su sistema de lanzamiento. Los 18 cohetes Dnepr o DNEPR que utiliza son los mismos en que los rusos confían para transportar algunas de sus cargas más valiosas. Ahora mismo tienen alrededor de 1.100 cohetes como estos con misiles nucleares. No fracasaremos por culpa del cohete. Una vez en órbita, 4 paneles solares alimentan el instrumental, al igual que sucede en la Estación Espacial Internacional. La nave Genesis es una estación espacial de nueva generación y podría representar un enorme avance con respecto a las desarrolladas por los gobiernos. Si tenemos éxito, la nave en la que estamos trabajando será mucho más segura para los humanos que las de aluminio. Nuestro casco hinchable protege de todo tipo de efectos térmicos, de los micrometeoroides, de los efectos de la radiación. Bigelow Aerospace dispone en la actualidad de 2 naves espaciales privadas, Genesis 1 y 2, que orbitan a unos 550 kilómetros sobre la Tierra. Son las únicas naves espaciales de propiedad privada de su tipo que orbitan en el límite del espacio. Lanzar naves espaciales hasta la órbita terrestre es un desafío. Pero escoger la inclinación adecuada para su órbita es otra cosa bien distinta. En realidad, la orientación de una órbita no es más que el grado de oblicuidad con respecto a la línea que atraviesa el ecuador. Una inclinación que puede variar entre los 0 y los 90 grados. Una de 0 grados no estaría inclinada con respecto al ecuador. Es lo que denominamos una órbita ecuatorial. En el caso de una inclinación de 90 grados con respecto al ecuador, se trataría de una órbita polar. Los distintos satélites y naves espaciales se sitúan con inclinaciones diferentes dependiendo de su misión, ya que con cada inclinación sobrevuelan zonas diferentes de la Tierra. Si rodeas la Tierra por el ecuador, ¿qué es lo que ves? Justo lo que está debajo de ti, el ecuador. Si escoges una inclinación de 56 grados, cubrirás casi la totalidad de la población de la Tierra. Los satélites en órbita polar pueden observar toda la Tierra en unas pocas rotaciones. A medida que la Tierra rota bajo el satélite, este sigue su curso, lo que le permite observar toda la Tierra en un breve periodo de tiempo. Si realizan una misión de espionaje o observación, las órbitas heliosincrónicas permiten a los satélites pasar sobre el mismo punto de la Tierra cada día a la misma hora. Varían 1 grado cada día terrestre para mantenerse sincronizados con el Sol en un punto determinado. Si se precisa una comunicación constante, los satélites geosincrónicos se sitúan muy lejos de la Tierra para poder abarcar continentes enteros. Coincide con la rotación de la Tierra y parece flotar en el cielo. Es una órbita que resulta muy útil, ya que así puede permanecer constantemente en contacto por radio o televisión con un punto de la superficie. La órbita terrestre es la extensión natural del espacio que la Tierra ocupa en el cosmos. Y si todo sale según lo planeado, la industrialización del límite del espacio se producirá en un futuro no muy lejano. Hace solo 40 años, John Glenn llegó a la órbita terrestre. Lo que suceda en ella durante los próximos 50 o 100 años podría ser tan emocionante como fue la llegada a la Luna para la generación anterior.
Bigelow Aerospace ya ha alcanzado un hito importante con la puesta en órbita de sus cápsulas Genesis 1 y 2. Pero la nave espacial del futuro estará disponible para los ciudadanos de a pie. Nadie hizo esto antes. Algunas personas ya fueron al espacio, pero nosotros intentamos hacerlo asequible. Se llama Sundancer y es un espacio habitable de 300 metros cúbicos que tendrá capacidad para albergar hasta 3 seres humanos indefinidamente. Tenemos que añadir una gran cantidad de equipos de respiración artificial que aseguren que el entorno sea sostenible para una tripulación de 3 personas. Desde el sistema de concentración de aire al que habrá que suministrar oxígeno y eliminar el CO2, hasta un control más preciso de la temperatura y la humedad. Una nave espacial Sundancer proporciona más espacio que el que actualmente está disponible en toda la Estación Espacial Internacional. Como las piezas de un juego de construcción, con el tiempo se acoplarán juntas numerosas cápsulas para formar instalaciones mayores. La forma que se elija dependerá del objetivo de la misión de la nave espacial. Pero al igual que los pioneros que partían hacia mar abierto en busca de nuevas tierras, este es aún un territorio inexplorado. Tenemos la oportunidad de convertir esa visión en realidad. Y hasta ahora eso es exactamente lo que estamos haciendo. Forman parte de un gran grupo de personas que sueñan con una ocupación permanente del límite del espacio. Una cosa sí está clara. La Tierra necesita una forma sencilla de transportar al espacio naves, cargamentos y personas para aprovechar la órbita terrestre. Y estas ideas son espectaculares. Han surgido todo tipo de conceptos, como los ascensores espaciales. ¿Qué les parecería una fuente espacial? Una onda de partículas de alta energía que elevase la carga hasta la órbita terrestre. Hay que encontrar una forma barata de llevar esos materiales al espacio. O tal vez los recursos del espacio puedan ser explotados en una instalación que orbite la Tierra. Utilizaríamos los recursos de la Luna y los asteroides cercanos para construir en el espacio sin tener que gastar dinero en transportarlos desde la superficie. Por ejemplo, cuando Lewis y Clark cruzaron los Estados Unidos, no cargaron con toda el agua potable y la leña en su ruta hacia el oeste desde San Luis. Utilizaron lo que encontraron en el camino. El mayor regalo de la órbita de la Tierra podría ser una energía sostenible. Imaginen una serie de paneles solares que generase suficiente energía para iluminar un continente. Uno de los objetivos espaciales más prometedores de los próximos 50 años será encontrar la forma de fabricar colectores solares baratos y después almacenar y utilizar en la superficie esa energía solar inagotable para reducir nuestra dependencia del combustible y las energías no renovables en la Tierra. Una cosa es cierta. El límite del espacio es la puerta de entrada a futuras exploraciones. Una parada en el camino hacia destinos de todo el universo. Es muy emocionante. En pocas décadas, la Tierra será un verdadero paraíso para la humanidad. Cuidaremos de nuestro planeta, nuestros parques, nuestro disfrute. Cuidaremos las cosas que amamos de la Tierra. Y todos los procesos de fabricación, extracción de recursos, producción de energía y minería se realizarán en el espacio. Y la baja órbita terrestre será el acceso al resto del sistema solar.